Jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy es ley de senos. ¿Habían escuchado este tema? No, profe. Bueno, en física yo creo que vieron sobre el triángulo rectángulo. Para encontrar los lados de un triángulo rectángulo, los ángulos se utilizaban o se utilizan teorema de Pitágoras. ¿Eso sí habían visto? Teorema de Pitágoras. Funciones trigonométricas. Sí, profe. Bueno, eso se utilizaba en triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que uno de sus ángulos mide 90 grados. El día de hoy vamos a hablar de triángulos donde ninguno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Ya? Ninguno de ellos mide 90 grados. Pero nosotros vamos a utilizar ley de senos para poder resolver o encontrar o resolver un triángulo que no es rectángulo. Bueno, voy a explicar entonces en dónde vamos a encontrar los ángulos y los lados de este triángulo. Yo puedo llamar a cualquier ángulo, lo vamos a llamar con una letra del abecedario que sea mayúscula. Puede ser A, B, C o X, Y, Z, nosotros decidimos, pero, por ejemplo, yo si quisiera colocar aquí A, B y C, o al revés, A, B y C, donde yo quiera. Por ejemplo, aquí puede estar la A, aquí B y aquí C. Los ángulos los vamos a representar con letras mayúsculas. Letras mayúsculas. Así vamos a representar los ángulos. ¿Y qué son los ángulos, jóvenes? La unión de dos líneas, profe. Los ángulos es la separación de dos líneas. ¿Sí? La separación de dos líneas. ¿Cuánto mide de aquí para acá? Siempre teniendo como el mismo vértice ambas líneas. Ya es decir, que las dos líneas deben estar juntas. Al abrirlas, a eso le vamos a llamar ángulo. Vean aquí el ángulo A está formado por estas dos líneas, el B y el C. Cada ángulo está formado por dos líneas. ¿Qué es el ángulo? Es la distancia que hay entre estas dos líneas. ¿Ya? De aquí para acá. El ángulo B, la distancia que hay de aquí para acá. El ángulo C, de aquí para acá. ¿Ya? Eso es el ángulo. Bueno, con relación al ángulo, así va a ser el lado. Por ejemplo, si yo aquí llamé a este ángulo A, el lado, recuerda que el ángulo es una letra mayúscula. El lado es la línea que está enfrente a él. Es decir, si este es A, este va a ser la línea o el lado A, solo que lo vamos a representar con una letra minúscula. Recordemos, esta es la línea o uno de sus lados. Recuerde que el triángulo está formado por tres lados. Aquí está A, es la distancia que hay de aquí para acá, la línea que está acá, le vamos a llamar A. Ahora, si este es el ángulo B, la línea que está enfrente a este ángulo va a ser el lado B. Entonces, este sería el lado B. Y tenemos el otro, si este es el ángulo C, el que está enfrente a él va a ser el lado C. Solo que los lados se representan con una letra minúscula y los ángulos con letras mayúsculas. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? No, profe. ¿Estamos bien? Señoritas.
Sí, profe, todo está claro. Bueno, veamos entonces, de esto que yo acabo de escribir acá, va a salir la fórmula para poder resolver con ley de senos. La fórmula que se utiliza en la ley de senos es la siguiente. Vean, el lado A lo vamos a dividir dentro del seno del ángulo A. ¿Ya? El lado A dividido seno del ángulo A. Vamos con el B. Y eso va a ser igual a B dividido seno de B. Y eso va a ser igual a C dividido seno de C. Todos los que están arriba son los lados y los que están abajo con letras mayúsculas son los ángulos. ¿Alguna duda ahí? Siempre va a estar relacionado A con el ángulo A, B con el ángulo B, C con el ángulo C. Siempre va a estar así la fórmula. ¿Alguna duda, jóvenes, ahí? ¿Vamos bien? No, profe, todo bien. Bueno, vamos entonces a resolver un triángulo y los datos que nos dan son los siguientes. Por ejemplo, si este mide 60 grados, este ángulo mide 40 grados, el lado de acá, el lado A mide 3 centímetros. Esos datos nos dan los datos que está acá, 60 grados el ángulo A, 40 grados el ángulo B, y uno de sus lados, que es el A, 3 centímetros. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? ¿Se miran los números? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe. Nos piden resolver este triángulo. ¿Qué significa resolver ese triángulo? Es decir, debo encontrar el lado B, el lado C y el ángulo C. Eso es lo que debo encontrar. Bueno, entonces vamos a ver que sí podemos relacionar el ángulo A con el lado A. Debe haber, para poder utilizar la ley de senos, debe estar un lado y un ángulo. ¿Ya? Un lado y un ángulo siempre debe estar. Puede ser el ángulo B y a veces nos dan el lado B o el ángulo C con el lado C. En este caso nos dieron el ángulo A con el lado A. Significa que yo puedo utilizar esto en esta fórmula que tenemos acá. Lo voy a sustituir. Voy a sustituir los datos que tengo en este triángulo, ¿ya? Ahora, ¿con quién voy a relacionar A? No lo puedo relacionar con C porque C no tiene ni ángulo ni tiene lado. Debe tener por lo menos uno de los dos para poder utilizar C. En este caso no tenemos ni ángulo ni el lado de C. Entonces voy a relacionar el A con el B. ¿Por qué el B? Porque en B sí conozco uno de los datos, que sería el ángulo, que mide 40 grados. No sé el lado B. Entonces vamos a averiguar primero el lado B. Es decir, vamos a averiguar el lado B. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a relacionar el A, porque sé A ambos lados, voy a relacionarlos. ¿Qué valor tiene el lado A? 3 centímetros. 3 centímetros. Dividido seno de A. ¿Qué valor tiene el ángulo A? 60 grados. 60 grados. 60 grados, exacto. Y lo vamos a relacionar con B. B, ¿qué valor tiene el lado B? No lo sabemos. Es lo que queremos averiguar. Entonces ahí debemos seguir escribiendo B. Y seno de B, ¿qué valor tiene el ángulo B? 40 grados. 40 grados. 40 grados.
Bueno, ahí nada más. No voy a utilizar C porque C no sé nada de C, ¿ya? Siempre solo vamos a relacionar ya sea A con B o A con C, ¿ya? O puedo relacionar B con C o B con A. O puedo relacionar C con A o C con B. Pero solo dos vamos a utilizar, ¿ya? Vamos entonces a operar. ¿Qué debo hacer aquí para operar esto? Lo que debo hacer es despejar B. ¿Qué significa que debo dejar B en uno de los miembros, ya sea en el segundo miembro o en el primer miembro, cualquiera de los dos lados del lado igual? Recuerde que el centro es la igualdad. Entonces debo despejar B, significa que voy a pasar todo lo que está con la B al otro miembro. En este caso, lo que debo pasar al otro miembro es seno de 40 grados. ¿Qué relación tiene? Es que están dividiendo. Seno de 40 grados se está dividiendo. ¿Cómo lo paso al otro miembro? A multiplicar. Exacto, a multiplicar. Entonces, lo escribo acá. Seno de 40 grados por 3 dividido seno de 60 grados. Eso es igual a B. Bueno, voy a explicarles cómo resolver esto. Y para ello necesito que tengan su calculadora. Lo voy a ir explicando con la calculadora. Entonces, usted tiene su calculadora ahí, jóvenes y señoritas. Recuerde que debe ser científica. Se les pidió en el listado de útiles, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer primero es lo que está dentro de paréntesis. No sé si se acuerdan, siempre lo que debo resolver primero es lo que está dentro de paréntesis. Entonces, voy a escribir así. 3 dividido, ¿ya? ¿Se ve, jóvenes? 3 dividido y presionamos donde está sin. Ahí en su calculadora aparece una tecla sin. ¿Se ve? A ver si es este. Presiona y me va a dar 3 seno de dividido seno de 60. 3 dividido seno de 60. Signo igual. ¿Cuánto les dio? 3.46. 3 dividido seno de 60. Robert, 3.46. Vamos a ver otra vez, de repente es mi calculadora. Bueno, vamos a ver. 3 dividido seno de 60 grados es igual a, exacto. Es así, así les dio. Robert. Sí, profe. 3.46. Bueno, no lo vamos a borrar. Por favor, ahí lo dejamos. Lo que hicimos fue esto. Ahora, esto lo voy a multiplicar con seno de 40 grados. Entonces, con la respuesta que me dio, voy a presionar por, ¿ya? Seno otra vez, donde está la tecla sen, y 40, signo igual, y me da una respuesta. ¿Cuánto le dio? 2.22. 2.23. Y como nosotros estamos hablando en centímetros, porque estos son centímetros, ¿qué fue lo que averiguamos? El lado B, es decir, la distancia que hay de aquí para acá, miren, 2.23. Ya tengo el lado B. Estamos hablando en centímetros, la respuesta van a ser centímetros. ¿Dudas ahí, jóvenes? No, profe. ¿Vamos bien? Bueno, ahora debo averiguar el ángulo C y el lado C.
Lo primero que tengo que hacer es averiguar el ángulo C para poder averiguar el lado C. ¿Cómo lo voy a hacer? Jóvenes y señoritas, hay algo muy importante que debemos saber, que la suma de los tres ángulos siempre va a ser 180 grados. La suma de sus tres ángulos siempre va a ser 180 grados. Es decir, si yo sumo esto, más esto, va a dar 180 grados. ¿Dudas? Profe, Diga. no, profe, yo averigüé, si no estoy mal, es 80. Es El ángulo C. 80 grados. Sí, profe. Oh, la respuesta del ángulo. Entonces lo que vamos a hacer acá es sustituir los datos que tenemos. ¿Qué valor tiene el ángulo A? 60 grados. Más B, 40 grados. Más C, no lo sabemos, vamos a seguir escribiendo C. Operamos estos dos. 60 más 40 me da 100 más C es igual a 180 grados. Bueno, voy a despejar C, es decir, todos los que están con C lo voy a pasar al otro miembro. Aquí el 100 está sumando. ¿Cómo lo paso al otro miembro? A restar. 180 grados menos 100 grados me da 80 grados. ¿Ya? Me va a dar 80 grados. ¿Dudas ahí? Ya tengo que el ángulo C mide 80 grados. Debo averiguar ahora el lado C. ¿Cuánto mide de aquí para acá? Vamos a utilizar el mismo. Ve acá, yo ya puedo utilizar B porque ya sé el ángulo B y el lado B. O puedo utilizar A porque sé el ángulo A y el lado A. Todavía aquí solo sé el ángulo C, pero no sé el lado C. Es lo que quiero averiguar. Entonces, usted puede utilizar cualquiera de los dos, ya sea A o B. Sí, pero solo uno. Yo voy a utilizar el A. Ustedes, si quieren, utiliza el B. No importa, ¿ya? Voy a utilizar el A. Entonces sería, voy a relacionar A, seno de A es igual a C dividido seno de C. Ahora, ¿qué valor tiene el lado A? Jóvenes. 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces aquí va a ser 3 centímetros. 3 centímetros. Y el ángulo 60 grados. 60 grados, seno de 60 grados. Ahora aquí, el ángulo, perdón, el lado C, ¿cuánto mide? No lo sabemos, entonces aquí voy a escribir C. Seno de C. El ángulo sí lo sé. ¿Cuánto? 80 grados. 80 grados. 80 grados es lo que yo voy a escribir aquí. Ahí yo solo sustituí datos. Los datos de A y de C, porque lo que yo quiero averiguar es el lado C. Entonces voy a hacer como hice el anterior, voy a despejar C, es decir, voy a dejar solo este C acá, paso este al otro miembro. ¿Cómo pasa? A multiplicar. Exacto, está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces aquí sería seno de 80 grados por 3 dividido seno de 60 grados. Eso es igual a C. Ahora hágalo usted. Yo expliqué cómo lo tenía que hacer aquí. Ahora usted haga el que está aquí y me dice cuánto les dio. ¿Cuánto les dio, jóvenes? 3.52. 3.41, profe.
¿Quién da más? Bueno, 3 dividido 3.41. seno de 60 es igual a por seno de 80 es igual a 3 puntos. ¿Así les dio? Sí, profe. Sí, profe. Entonces tengo el lado C que es 3.4. 3.4 centímetros. Jóvenes, yo ahí solo utilicé un decimal. Usted puede utilizar 1 o 2. Aquí utilicé 2, aquí 1. Usted elige. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas ahí, jóvenes? Jóvenes y señoritas. Disculpe, Diga. ¿podría explicar de nuevo cuando empezó a explicar, cuando empezó a buscar el valor de C, del El lado C? ángulo C. Este. Sí. Bueno, No, del lado, profe, lo que del lado. debes saber es que la suma de sus 3 ángulos debe ser 180 grados. No va a cambiar, siempre va a ser 180 grados. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos el ángulo A y el ángulo B, vamos a sustituir. ¿Qué valor tiene el ángulo A? 60. ¿Qué valor tiene el ángulo B? 40. C no lo sé, vuelvo a bajar C. Y aquí 180. Ahora voy a sumar estos dos. 60 más 40 me da 100. Más C es igual a 180. Este 100 que está acá está sumando. Acá está sumando, tiene signo más. ¿Cómo pasa al otro miembro? A restar. Entonces, tenemos ahí que 180. 180 menos 100 me da 80 grados. De ahí fuimos a traer los 80 grados. Profe, Bueno, ¿podrías explicar de nuevo cómo se encuentra el lado del C? el lado C. Bueno, aquí dijimos que ya sabemos el lado A. O sea, el lado A mide 3 centímetros. El ángulo A mide seno de A, que mide 60 grados, es igual a C dividido seno de el grado de C, que es 80 grados. Aquí voy a despejar, voy a pasar este al otro miembro. Está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Seno de 80 por 3 dividido seno de 60 grados. Y eso es igual a C. Al realizar esto en su calculadora, a usted le va a dar 3.4 más decimales. Así nada más. Así como hicimos, como averiguamos B, así vamos a encontrar C. Bueno, quiero explicar otra cosa antes que se vaya el tiempo, jóvenes. Voy a explicar otra cosa. Bueno, voy a dejar esos datos acá. Bueno, veamos ahora. Aquí tengo 2 centímetros. Aquí, ahora vean, es diferente. Aquí tengo un ángulo y 2 lados. Y ese ángulo sabemos el lado, pero no sé el ángulo B, el ángulo C ni el lado C. Entonces es lo que debo averiguar. ¿Sí? Aquí va a ser un poco diferente a lo que hicimos anteriormente. Vamos a relacionar dos. ¿A quiénes vamos a relacionar? ¿A con B o A con C? A con B. A con B. ¿Por qué A con B? Porque A sí sé los 2 lados. Sí sé los 2 datos que necesito. En cambio B, no solo sé un dato, pero no sé el ángulo.
Entonces, aquí lo que debo hacer primero es encontrar el ángulo. ¿Ya? Debo encontrar el ángulo acá. Ya al encontrar este ángulo, ya puedo encontrar este con la fórmula que A más B más C es igual a 180. Con saber este ángulo. Aquí no lo sé, debo encontrarlo. Entonces voy a sustituir datos. ¿Qué valor tiene el lado A? 3 centímetros. 3 centímetros. Seno del ángulo A. ¿Qué valor tiene el ángulo? 60 grados. 60 grados. Aquí sería 60, es igual a B. ¿Qué valor tiene el lado B? 2 centímetros. Entonces aquí va a ser 2 centímetros. Dividido seno de B. ¿Qué valor tiene el ángulo B? No lo sabemos. Entonces aquí vamos a seguir escribiendo el ángulo B. Bueno, jóvenes, lo que voy a hacer a continuación es despejar B, porque yo quiero averiguar el ángulo B. Debo despejarlo. Significa que todo lo que está con la B lo debo pasar al otro miembro. Bueno, lo voy a hacer. Lo que voy a hacer primero es pasar este seno de B al otro miembro. ¿Cómo quedaría? Quedaría seno de B recuerde que seno de B está dividiendo. ¿Cómo pasa? A multiplicar. Entonces acá vamos a multiplicarlo con 3 dividido seno de 60 grados. ¿Qué me quedó aquí nada más? La letra B. No. Pasé seno de B al otro miembro. ¿Qué quedó en este miembro? El 2. El 2. El lado de... Exacto, solo quedó el 2 porque yo pasé ese al otro miembro. Solo quedó el 2. Ahora, aquí solo quedó el 2. Pero lo que yo quiero es dejar solo este B aquí. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿qué relación tiene seno de B con 3 seno de 60? Que estos dos están multiplicando. ¿Sí? ¿Cómo pasa entonces al otro miembro? Va a dividir. Bueno, ¿a quién voy a pasar a dividir? Al paréntesis. Todo el paréntesis lo voy a pasar a dividir. Entonces lo voy a pasar. Aquí quedaría seno de B es igual a 2 dividido. Recuerda que la división puede estar con una línea así también o una línea horizontal. 2 dividido. Ahora voy a pasar abajo. Recuerde que en el denominador va a quedar este paréntesis. 3 dividido seno de 60 grados. Bueno, eso es lo que debo operar, pero aquí todavía no he dejado solo B. Debo pasar, entonces, este seno que está acá, lo debo pasar al otro miembro para dejar solo la B aquí. Entonces quedaría así. La B, que es el ángulo, vamos a pasar este seno, va a pasar al otro miembro como seno menos 1. Y abro un corchete o paréntesis, como quieran. Y voy a escribir 2 dividido 3 seno de 60 grados. Recuerde que este es el paréntesis. Bueno, lo vamos a realizar en la calculadora, jóvenes. Vamos a realizar eso en la calculadora. ¿Qué valor tiene el ángulo B? Lo que voy a hacer, jóvenes, es, voy a presionar Shift, ¿sí? Y luego seno, y si usted se da cuenta, dice seno menos 1. ¿Así les dio? Sí, profe. Bueno, abrir un paréntesis, que es el que está acá. Y vamos a escribir 2
dividido, vean, lo que hicimos fue abrir un paréntesis, 2, dividido otro paréntesis para escribir lo que está acá. Entonces, 2 dividido, abro otro paréntesis, vean, seno menos 1, luego abro un paréntesis, 2, dividido, abro otro paréntesis y escribo 3 dividido seno de ¿cuántos grados? De 60 grados. Ahora, seno de 60 grados, voy a presionar 2 para cerrar 2 paréntesis. ¿Pudieron hacerlo? ¿Cuánto les dio? Luego signo igual. 35.26. 35.26. Bueno, les dio, el B les dio 35 punto. 35 punto. 26. 26. 26. Jóvenes, pero nosotros vamos a utilizar solo enteros, no vamos a utilizar decimal. Entonces, este 26 no aproxima al 35. Entonces, aquí nos queda el ángulo B igual a 35 grados. ¿Ya? Hicimos el procedimiento, llegamos que el B mide 35 grados. Entonces, aquí yo voy a escribir 35 grados que mide B. Bueno, debo encontrar C. Debo encontrar C. Para encontrar C, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a sumar A más B más C es igual a 180 grados. Ahora, ¿qué valor tiene A? 60 grados. B, 35 grados. Más C, 180 grados. C no sabemos cuánto mide. Entonces aquí, 60 más 35. 95. 95 grados es igual a 180. Paso este 95 al otro miembro. ¿Cómo pasa? ¿Cuánto da aquí? 180 menos 95. 85. 85 grados. Ya encontré el ángulo C que es 85 grados. Bueno, para encontrar el lado C voy a realizarlo como se explicó al principio, como expliqué anteriormente. De esa forma va a encontrar el lado C. ¿Ya? El lado C lo vamos a realizar como se explicó anteriormente. Vamos a probar realizarlo porque el tiempo se nos fue. Voy a hacerlo algo rápido. El lado A mide 3. El seno, el ángulo A, 60 grados. Es igual a B. ¿Qué valor tiene? Perdón. C. C no sabemos. Seno de el ángulo C mide 85 grados. Despejamos. Recuerde que esto está dividiendo. Pasa a multiplicar. 3 seno de 60 grados. ¿Qué valor tiene C, jóvenes? ¿Jóvenes? 3.45. 3.4. C tiene 3.4 centímetros. Bueno, de esta forma resolvemos cuando solo se nos dan esos datos que vimos al principio. Tengo un minuto, solo voy a explicar rápido algo. Jóvenes, ¿cuándo voy a utilizar ley de senos? Voy a utilizar ley de senos cuando sé, escuchen, cuando sé dos ángulos y un lado de esos ángulos, ¿ya? Es decir, yo debo saber el ángulo A y el ángulo B.
Y de estos dos debo saber un lado, si ya sea A o el lado B. ¿Ya? O cuando sé, puedo también utilizar ley de senos cuando sé dos lados y un ángulo de esos lados. Ya sea, si yo sé A y B, debo saber el ángulo A o el ángulo B, cualquiera de los dos. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, yo sé el lado A y el lado B y el ángulo C, entonces yo no puedo utilizar ley de senos. ¿Ya? Porque de los dos lados y un ángulo de estos dos lados, ya sea A o B. No sé. Bueno, jóvenes, yo creo que el tiempo se nos fue rápido.